Español 3305. Español para hispanohablantes. Los pronombres de complemento indirecto. En este video vamos a aprender sobre los sustantivos de complemento indirecto en español. Primero aprenderemos qué es un sustantivo de complemento indirecto y luego aprenderemos cuáles son las formas y los usos de los pronombres de complemento indirecto. Seguiremos nuestra discusión hablando sobre un grupo de verbos que se usan frecuentemente con los pronombres de complemento indirecto. Terminaremos nuestro estudio hablando de los verbos como gustar. En español hay un grupo muy grande de verbos intransitivos que solamente se usan con los pronombres de complemento indirecto. Por ejemplo, gustarle a uno, encantarle a uno, dolerle a uno, fascinarle a uno, quedarle a uno, entre muchos más. Ahora bien, ¿qué es un sustantivo de complemento indirecto? El complemento indirecto se refiere a la persona o cosa para quien o a quien se hace o se dice algo. Por ejemplo, Carlos le dio un regalo a María para su cumpleaños. En este caso, el complemento indirecto es María, a quien se refiere el pronombre le. Para clarificar a quién se refiere le, se le añade a María a la oración. Por lo general es posible identificar el complemento indirecto preguntándole al verbo para quién o a quién, y la respuesta es el complemento indirecto. Por ejemplo, ¿a quién le dio un regalo? A María, y así sabemos que a María es el complemento indirecto. Los sustantivos de complemento indirecto siempre son representados por pronombres de complemento indirecto. Siempre y cuando hay un sustantivo de complemento indirecto, debe de haber un pronombre de complemento indirecto también. Por ejemplo, voy a escribirle una carta a Germán. Le y a Germán se refieren a la misma persona. Otro ejemplo es, Benito le pidió una botella de champán al mesero. Al mesero sirve para clarificar a quién se refiere le en esta oración. Otro ejemplo es, ¿Pedro quería ocultarme la verdad a mí? A mí en esta oración se refiere a la palabra me, lo cual es un pronombre de complemento indirecto del verbo ocultar. Ahora bien, vamos a hablar sobre la pronominalización con sustantivos de complemento indirecto. Los sustantivos de complemento indirecto siempre son representados por pronombres de complemento indirecto, acompañados muchas veces con la construcción a más sustantivo. Por ejemplo, yo le entregué el periódico a Roberto. En esta oración la palabra le es un pronombre de complemento indirecto. El sintagma preposicional a Roberto sirve para indicar a quién se refiere el pronombre le. Fíjese que cuando hay un sustantivo de complemento indirecto en una oración, hay que tener un pronombre de complemento indirecto. Por lo tanto, la oración yo le entregué el periódico a Roberto no se considera gramaticalmente correcta. A continuación se ven los pronombres de complemento indirecto en español: me, te, le, nos, os y les. Fíjese en que los pronombres de complemento indirecto son muy parecidos a los pronombres de complemento directo. Las únicas formas diferentes son las de la tercera persona singular y plural, las formas le y les. Como ya mencioné, en las oraciones que tienen un sustantivo de complemento indirecto, muchas veces se usa el sintagma preposicional a más sustantivo para clarificar el significado del pronombre de complemento indirecto en la oración. Por ejemplo, a mis amigos, a los niños o a mi hermana. Ya como dijimos, los pronombres de complemento indirecto son obligatorios. El sintagma preposicional a más sustantivo es opcional y puede ser eliminado. Ahora bien, vamos a hablar sobre la pronominalización. Vamos a examinar más a fondo el proceso de eliminación y reemplazamiento de los sustantivos de complemento indirecto con pronombres de complemento indirecto. Consideremos el ejemplo a continuación.
Maria gave the apple to her teacher. Esta oración se traduce al español como María le dio la manzana a su maestra. En esta oración, María es el sujeto gramatical. Antes del verbo vemos el pronombre de complemento indirecto le. La manzana es el complemento directo. Y a su maestra sirve para indicar a quién se refiere le en esta oración. Ahora bien, consideremos la siguiente variante de esta oración en inglés. Maria gave the apple to her. En esta oración eliminamos to the teacher y reemplazamos teacher con el pronombre circunstancial her. Esta oración se traduce al español así: María le dio la manzana a ella. Ya como aprendimos, a ella es un complemento circunstancial o el complemento de una preposición. A ella también sirve para clarificar a quién se refiere le, tal como a su maestra en la otra oración. Fíjese en que a ella aparece entre paréntesis. Esto indica que es opcional y que lo podemos eliminar. Así que se puede decir simplemente María le dio la manzana. De nuevo, el pronombre de complemento indirecto es necesario o requerido, mientras que la expresión a ella no lo es. Ahora bien, ya como dijimos, la manzana es el complemento directo de la oración. Si quisiéramos eliminar la palabra manzana, la tendríamos que reemplazar con el pronombre de complemento directo la. Ya que el pronombre de complemento indirecto es obligatorio, no lo podemos eliminar. Ahora bien, si quisiéramos decir María gave it to her en español, el resultado sería María se la dio. Fíjese en que el pronombre le o les se convierte en se antes de lo, la, los o las. También es importante notar que el pronombre de complemento indirecto viene antes del pronombre de complemento directo cuando se usan los dos en la misma oración. Estudiaremos el uso de complementos dobles más a fondo en otro video. Ahora bien, vamos a hablar sobre el verbo gustar y verbos parecidos. Usted ya sabe que el verbo gustar se usa para expresar los gustos o las preferencias personales. Por ejemplo, a Raquel le gusta viajar por el mundo. Otro ejemplo es, a Lucía le gustan los tacos. Es posible que usted use estas formas del verbo gustar todos los días cuando habla de su trabajo, de sus clases o de sus pasatiempos. En esta sección, usted va a aprender más sobre el verbo gustar y también sobre otros verbos o expresiones muy parecidos gramaticalmente al verbo gustar. Lo más difícil es saber usar los verbos como gustar correctamente, y eso ya lo sabía usted. El verbo gustar en español se traduce muchas veces a to like en inglés. Sin embargo, las construcciones gramaticalmente son sumamente diferentes. Literalmente, gustar significa to be pleasing to en inglés. Por ejemplo, a mí me gusta la casa. The house is pleasing to me. Compare esta oración con la próxima. A mí me gustan las casas. The houses are pleasing to me. Note que el verbo gustar en estas dos oraciones concuerda con el objeto u objetos que le gusta o le gustan a alguien. Si el objeto es singular, el verbo gustar se usa en la forma singular, y si el objeto es plural, la forma de gustar es plural. En español el verbo gustar siempre se usa con uno de los pronombres de complemento indirecto, por ejemplo, me, te, le, nos, os y les. El pronombre de complemento indirecto siempre viene antes de una forma de gustar, generalmente gusta o gustan. Mayormente el sustantivo viene después de la forma de gustar. Ya como dijimos, si el sustantivo es singular, se usa la forma gusta. Por ejemplo, a ella le gusta la falda. En cambio, si el sustantivo es plural, se usa gustan. Por ejemplo, a ella le gustan las faldas. Note que en inglés la forma verbal no cambia, por lo tanto se dice she likes the skirt y she likes the skirts. A diferencia del español, el verbo to like en inglés concuerda con el sujeto gramatical. Por ejemplo, I like the house,
She likes the houses. A continuación se ve una tabla con los verbos parecidos a gustar. En la primera columna se encuentra el verbo, por ejemplo, gustar, quedar, doler, molestar y faltar. En la segunda columna, una oración en inglés. Y en la tercera columna, una traducción al español. Ponga el video en pausa y estudie las construcciones en inglés y en español. ¿Cómo se comparan las construcciones en inglés con las del español? Cuando haya estudiado el cuadro, vuelva a tocar el video. En este video aprendimos sobre los sustantivos de complemento indirecto en español. Primero aprendimos qué es un sustantivo de complemento indirecto y luego cuáles son las formas y usos de los pronombres de complemento indirecto. Seguimos nuestra discusión hablando sobre un grupo de verbos que se usan frecuentemente con los pronombres de complemento indirecto. Por ejemplo, gustarle a uno, dolerle a uno, fascinarle a uno, entre otros. Bueno, mis estudiantes, espero que este video les haya servido a aprender más sobre los sustantivos y los pronombres de complemento indirecto. Sin más por el momento, me despido cariñosamente de ustedes.